Ya verá, es un pasiego que nunca había ido al fútbol. Sí. Y le dice a otro, oye, Helio, el domingo vamos a ir al partido fútbol al Sardinero. Bueno, pues nada, venga. Y resulta que montamos en la carredana y lleguemos a Serón. Allí en Serón nos apeemos. Y había allí como una cabañuca y con un buquetuco así como especie por donde pasan las gallinas. Y resulta de que vamos allí a sacar el billete del tren y nos piden pues 100 pesetas. No, algo caro me parece. No, hombre, no, aquí no hay rebajas, aquí si usted quiere bien y si no nada. Ah, bueno, pues nada. Dénosle, nos dan 2 billetes y en esto que viene el tren y dice, el tren es una cosa largona, perdona, que echa uno por la punta y ya para y al poco rato nos subimos y nos asentamos en unos bancucos muy arreglaucos, por cierto, de madera, pero muy arreglaucos, y en esto que pega un chiflido y arranca. Y ya lleguemos a otro pueblo. También paró allí como una cabañuca. Y un señor que iba al lado mío y me dice, oiga, ¿haría el favor de decirme en qué estación estamos? Pues hombre, me parece que en primavera. No, hombre, no. Este pueblo, ¿qué pueblo es este? Ah, pues mire, ahí tiene el rétulo. Que yo no sé leer, ahí lo pone. Y en esto que pega un chiflido y el tren arranca y ya nos lleguemos a los Santanderes. Nos apeemos del tren, válgame Dios, qué anchura, qué casas, qué altura, válgame Dios. En esto que cogimos un taxi y nos fuimos al campo Julgul. Entramos en el campo Julgul por una puertuca bastante grande. Y en esto, que la gente venga a decir, y no acaban de salir, y ya salieron 11 muchachones con unos calzoncillos cortucos y unas camisitucas con unas rayucas así de vez en cuando. Y en esto que al poco rato salen otros 11 muchachones. Y yo le digo a Helio, oye Helio, nos vamos a ir, que yo creo que aquí va a haber pelea. Que no, hombre, si es que van a jugar al fútbol. Y en esto que ya sale el amo el Prado, como con un queso de bola bajo el brazo. Y le aposa en mitad del campo. Con aquel también llevaba unos calzoncillucos cortucos negros y una chaquetuca. Y después salieron otros hombres también igual. Y aposan el queso allí en mitad del prado y tiraron una cosuca así al aire y la estaban buscando en el verde. Y en esto ya saca un chiflo y empieza a chiflar. Y claro, se juntaron todos allí, que era el amo el prado. Y en esto ya empiezan a darle patas, que no era queso, hombre, era un vigío. Yo estaba detrás de los palucos aquellos. Ya, qué correr, corre acá, corre allá, le dan unas patas al vigío, que asombrena cómo corrían. Y en esto, que ya, claro, que tiraban a meterle por entre los palucos aquellos, pero había allí uno, yo no sé cómo le llamaban, como las agarraba, como un gato, igual que un gato. Y en esto ya que corre acá, corre allá, dale patas al vigío, y que el amo del prado, que logró echarlos del prado. Los metió en una casituca y al poco rato se le vuelven a escapar otra vez. Y lo mismo, venga a correr detrás del vigío, dale patas para acá, para allá, subir a una altura y con la cabeza y todo, y que la querían meter por entre los palucos aquellos. Yo estaba detrás de aquellos palucos, y en esto que viene el vigío y me da en mitad la cabeza y me dejó, yo sin sentido, bueno, me queda sombrena, sin sentido,
Y en esto yo decía, si yo supiera quién había sido, este ya me las pagaba a mí. Y qué gente más buena había, ¿eh? Qué gente, no como por aquí, que somos un poco más zorros. Allí todo el mundo decía cuando yo dije, ¿quién ha sido? Y decía, ha sido un penalti, ha sido un penalti. Ya le cogeré yo la braguilla, esta sombrera.